La invitación decían señorita Rebeca Martínez, habían escrito mal mi nombre, una vez lideré una misión de la OTAN, pero ahora soy solo la hermana olvidada. No era siquiera el título equivocado lo que dolía, aunque señorita se sentía como un pinchazo de papel. Era la tipografía endorada en relieve, recargada, producida en masa como una tarjeta de condolencias del supermercado, de esas que no saben para quién son, solo que deben enviar si en mí. Quedé parada en mi cocina con las zapatillas deportivas, todavía atadas del entrenamiento matutino, mirando él sobre como si pudiera disculparse. No lo hizo, lo di vuelta. Ninguna nota. Solo un monograma. CAS, como si las iniciales por sí solas fueran razón suficiente para toda esta pantomima. Lo abrí con cuidado, no por sentimentalismo, sino por costumbre. Así nos educaron a nunca rompas algo si no sabes qué hay dentro. El papel era lo suficientemente grueso como para detener una bala, con una ilustración en acuarela de un viñedo en verano. Por supuesto, en la fiesta de compromiso de Carolina leí los detalles 3 veces. Luego una más, solo para confirmar. Sábado a las 5 de la tarde en la estancia familiar. Código de vestimenta en elegante informal de jardín. Y debajo, en letra delicada, nos encantaría celebrar con todos los que más importan. Todos los que más importan. El espacio a mi alrededor estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj y el zumbido suave de la heladera. Sin perfume, sin velas encendidas. Solo detergente y sudor seco del entrenamiento. Matutino, tomé mi celular del mostrador y llamé a Sara. ¿Atendió al primer timbre? Lo tengo, dije. ¿Una pausa? Volvieron a usar el nombre equivocado. No, sí. Una pausa más larga, no te olvidaron. Reventé, borraron exhalé. De esos suspiros que presionan contra las costillas, como una protesta, Sara habló más bajo. No les debes nada. Lo digo en serio, les diste 20 años de silencio. Eso es más de lo que ellos te dieron a vos. Me senté en el borde del banquito de la cocina y dejé el sobre junto a una pila de informes de misiones. Se veía fuera de lugar, como un tulipán en una sala de guerra. Carolina le dijo una vez a un colega en Reeve, solo hace cosas administrativas en el ejército, como si estuviera archivando papeles. La semana pasada descifré una infiltración de red que podría haber derribado 2 drones en el aire. Sara guardó silencio primero, luego dijo: ella vive en un mundo donde la verdad no es rentable. Vos sos una carga para su imagen. Cerré los ojos. La verdad era que me había convencido de que nada de esto importaba ya, que su ausencia en mi ceremonia de juramento, porque Carolina tenía una cata de vinos ese fin de semana, había cortado cualquier conexión que quedara, pero no era así, porque el nudo que habían atado no estaba alrededor de ellas, sino alrededor de mí y Me levanté y abrí el armario junto a la cocina. Mi uniforme colgaba tal como lo había dejado emplanchado. Listo. La insignia en el pecho captaba la luz de la cocina. Pasé la mano por la tela, esa calma familiar y pesada. Había visto desiertos, tormentas, dolor, y nunca me había fallado. Pero ellos no merecían verme con el puesto. No merecían reclamar ninguna parte de lo que este uniforme había ganado. Lo doblé lentamente, cuidadosamente, con la reverencia debida, y lo guardé de nuevo en el armario. Luego me dirigí a mis cajones y saqué un vestido civil, simple, azul marino, entallado, discreto, sin medallas, sin rango, solo presencia. Y eso sería suficiente. Mi celular vibró en un mensaje de Sara. ¿Te puso al lado del catering otra vez? Por supuesto que sí. No sonreí con amargura, sino con algo más frío, más afilado. Tomé mi abrigo, mis llaves y el sobre. Mientras me dirigía a la puerta, susurré al aire quieto, aunque me subestimen. Siempre lo hacen. Llegué antes que los invitados, pero de alguna manera ya me habían hecho invisible a la entrada. Estaba vacía cuando llegué, ni una sola camioneta de lujo a la vista, solo hileras de setos de lavanda, cortados con precisión milimétrica. La casa se alzaba como una fotografía, perfecta de lejos, estéril de cerca. La villa de Carolina en las afueras de Buenos Aires siempre fue más un escenario que un hogar. Curada para impresionar, arreglada para controlar, cada arbusto conocía su lugar mejor que yo. Toqué el timbre una vez. El sonido fue agudo, hueco, un eco que debía resonar.
no dar la bienvenida, Mariana abrió la puerta. Su blusa de seda brillaba como una armadura, y su sonrisa estaba retocada en sus pómulos. «¿Viniste?», dijo con una voz tan suave como la copa de rosé que ya tenía en la mano. «¡Qué valiente! Valiente, como si hubiera entrado en una zona de guerra y no en la casa de mi hermana». Tal vez, de alguna manera, era cierto. «Y llegué temprano», dije con tono uniforme. No quería perderme nada. Ella se hizo a un lado. «Bueno, el florista llegó tarde. Tal vez puedas ayudar a Carolina con las decoraciones de las mesas», asentí una vez. Automáticamente, sin sorpresa. El vestíbulo estaba bañado en mármol pulido y hortensias recién cortadas. En la mesa de entrada había una foto enmarcada de Carolina y Sebastián. Sus sonrisas brillaban. Su mano descansaba delicadamente sobre su pecho, como un póster de campaña para un romance de alta sociedad. Debajo, una placa: «La gratitud es el signo de la gracia en Carolina. Debió haberla comprado después de que su campaña de gratitud se volviera viral. Está en el jardín de invierno», agregó Mariana, mientras ya se alejaba en el jardín de invierno. Olía a eucalipto y manipulación sutil. Carolina estaba sentada en una silla de respaldo alto, el teléfono en una mano, una cinta de lavanda en la otra. «¿Rebeca?», dijo sin levantar la vista. «¿Viniste?». Sonreí educadamente. «Nunca me lo perdería». Ann señaló una lista en la mesa. «Tu habitación es la que está al lado del garage. Es un poco estrecha, pero guardamos las mejores habitaciones para los visitantes de afuera. ¿Entendés?». «Siempre entiendo. Los padres de Sebastián vienen esta tarde. Les dimos el ala al esto». «¿El ala al esto?». «Por supuesto». Me pregunté qué significaba eso para mi área. ¿La entrada de servicio? Finalmente levantó la vista. Sus ojos se deslizaron sobre mí como si fuera una tarea completada. «El vestido es sensato». Así decía la etiqueta. Ann no se rió. Volvió a sus cintas. Tan pronto llegaron los primeros invitados. El timbre se convirtió en el metrónomo del ascenso social. Mariana flotaba por la casa. Daba besos al aire y tocaba muñecas. Repartía cumplidos como sobornos. Carolina ajustó su postura y activó su calidez. Su voz cambió al modo relaciones públicas. «Alguien me pasó una bandeja con copas brillantes. ¿Podrías llevar estas a la mesa del fondo?». Nadie preguntó si tenía las manos libres. Nadie notó que no pertenecía al personal. Cuando llegó la segunda ola de invitados, mi trabajo se había expandido a coordinar los colores de las servilletas. Carolina no lo había asignado, pero si nadie más se movía, yo lo hacía. Así me volví útil al notar lo que otros ignoraban. En un momento, Mariana me presentó a una pareja de la bodega. «Esta es Rebeca», dijo con una sonrisa condescendiente. «Trabaja en administración para el gobierno». Levanté una ceja. «Operaciones estratégicas». La mujer parpadeó. «Entonces, archivos». «Dirijo la logística de misiones, Ann». «Pero sí, archivos», asintieron lentamente, educadamente. Yo era el clip en una habitación llena de diamantes. Un poco después, Carolina se acercó. Su voz era almibarada, en su sonrisa, un arma. «Rebeca trabaja con archivos e informes», dijo, agitando la mano vagamente. «Pero importantes, estoy segura». Mantuve mi sonrisa. Ya había escuchado todo esto antes, Ann. En la escuela, les decía a sus amigas, Ann trabaja con planillas y secretos, como si fuera una recepcionista glorificada de la CIA. Desde el otro lado de la sala, vi a una mujer sostener su celular en mi dirección. La pantalla se iluminó, la cámara enfocó, un segundo después, lo bajó y tocó 2 veces en eliminar. No valía el espacio de almacenamiento, no me moví. No reaccioné. Solo terminé mi agua con gas y ajusté un jarrón medio centímetro. Querían que fuera decorativa, silenciosa y fácil de recortar. Pero yo sabía mejor, porque los muebles no observan, los muebles no recuerdan y los muebles no desarrollan estrategias. Mientras sostienen una bandeja de copas, a la mujer del celular levantó la vista y encontró mi mirada. Solo se estremeció levemente y se dio vuelta. Era una pequeña victoria, pero la acepté, porque mientras ellas posaban, yo me posicionaba, y algún día se darían cuenta de que estuve en la imagen todo el tiempo, solo desenfocada por su propio diseño. En la foto de graduación de Carolina, solo soy un hombro y un mechón de cabello. El resto
fue recortado, como si nunca hubiera pertenecido, realmente. Estaba sola en el pasillo del piso superior. El crujido suave de las tablas viejas, bajo los pies, el único sonido que me acompañaba. El aire olía débilmente a aceite de limón y olvido costoso. En la pared se extendía una galería de triunfos. Del suelo al techo, una historia curada en marcos dorados. Carolina, con su diploma de bachiller. Carolina cortando la cinta en su primer medio maratón. Carolina en el podio, la mano levantada en medio del discurso, como si hubiera nacido entre aplausos de ni luego, aproximadamente en el medio de la fila, lo encontré. Su foto de graduación universitaria. Por supuesto, la cámara la había capturado en el centro, radiante en carmesí y negro, arrojando su birrete al aire con alegría teatral. A su izquierda, papá brillaba, un brazo alrededor de ella, la otra mano levantada orgullosamente en saludo. Mariana estaba a la derecha, el mentón elevado en una sonrisa elegante, y detrás de ellos, apenas visible, tan ajustadamente recortada, que podría haber sido un accidente si no fuera por el patrón. Medio hombro, un brillo de cabello castaño. Yo me incliné hacia adelante, como si entrecerrar los ojos pudiera traer de vuelta la parte faltante de mí en la imagen. Pero se había ido, como siempre. No me habían pedido que entrara en la foto. Llegué tarde, literal y metafóricamente. Acababa de volver de un entrenamiento táctico en Campo de Mayo, en el vuelo nocturno. Sin maquillaje, las botas todavía polvorientas. Recuerdo haber pensado, menos lo logré. En ese momento pareció suficiente, pero nunca lo fue en mi mano. Rozó el marco y algo en mí hormigueó. Un recuerdo que no había tocado en años se agitó, una pulsera de plata, un regalo de cumpleaños de mi madre. La Reali, la de antes de Mariana. La había usado todos los días hasta que desapareció en el campamento de verano, el año en que cumplí 12. Lloré 3 días, segura de que alguien la había tomado, o, peor, la había tirado. Nadie buscó. Nadie preguntó, probablemente perdida en el bosque, había dicho papá. Déjalo ir, Rebeca. Pero nunca lo dejé ir. Caminé lentamente hacia la habitación de huéspedes, la habitación que me habían asignado junto al garage. El tocador estaba mayormente vacío, excepto por un cajón que se atascaba levemente al abrirlo dentro. Un desorden de cosas olvidadas, bandas de repuesto, un cepillo roto, viejas tarjetas navideñas, velas medio derretidas. Y ahí, escondida en una servilleta de tela arrugada, estaba la pulsera, oxidada en el cierre. Ligeramente doblada, pero inconfundiblemente mía. Mi respiración se detuvo. La tomé con dedos que no sabía que temblaban. El metal estaba frío y familiar. Mi nombre todavía estaba débilmente grabado por dentro. Aunque las letras se habían desvanecido con el tiempo, no la habían tirado. Solo la habían escondido en mí. Senté en el borde de la cama y la miré fijamente. Los años se derramaron sobre mí como un dolor silencioso y denso. Sin ira, todavía no. Algo más suave, más triste. Una confirmación de algo que siempre supe, pero nunca dije. No la tiraron, susurré con voz tensa. Solo la escondieron. Detrás de mí, el pasillo zumbaba suavemente con voces. La risa subía por las escaleras, como si la fiesta de abajo ocurriera en otra realidad. Una en la que yo no existía, o nunca había existido. Guardé la pulsera en mi bolsillo, y me levantan algo en la esquina del armario, me llamó la atención. Una pequeña caja de cartón etiquetada, con marcador negro en Rebeca, cosas. La palabra estaba escrita más duro de lo esperado. Me arrodillé y la abrí. Dentro, un dibujo a lápiz descolorido que hice a los 15. Una mujer de uniforme, sin rostro, pero con una postura tan precisa como el acero. Una cinta de premio musical de 8º grado, todavía colgando de un lazo rojo ni abajo, cuidadosamente doblada. Una hoja de un bloc amarillo. La desdoblé. Era un borrador. Un informe de operaciones que nunca presenté. Fechas de una sesión de entrenamiento temprana, anotadas a mano con tinta verde. Mente clara, lo recordaba. Lo había escrito después de un turno de 30 horas, y luego decidí que era demasiado crudo. No lo suficientemente bueno para entregar a Anne. De alguna manera terminó aquí. Lo habían guardado.
O tal vez simplemente nunca lo tiraron. Me senté sobre mis talones, la pulsera ahora pesada en mi bolsillo, el informe de operaciones en mis manos. Nada de esto era dramático. Sin gritos, sin puertas cerradas de un golpe, solo pequeños actos conscientes de borrado, fotos recortadas, cosas extraviadas, etiquetas con marcador, no odiadas, solo gestionadas, controladas, silenciadas. Doblé el papel de nuevo y lo guardé en la caja. El viento golpeó suavemente el vidrio de la ventana, como queriendo recordarme que todavía había algo más esperando a mí, y lo había, porque en algún lugar de esta casa, bajo la luz cuidadosamente escenificada, comencé a encontrar las sombras que no podían ocultar del todo. He liderado salas de comando con conexiones satelitales y órdenes de operaciones secretas. Esta noche estoy sirviendo Chardonnay. La copa de vino tintineó suavemente mientras me movía entre grupos de invitados bien cuidados, cuya risa burbujeaba como el vino. Mi mano izquierda sostenía el cuello de la botella con firmeza, la misma mano que una vez trazó rutas de evacuación en Kandahar. Ahora se inclinaba elegantemente para servir el vaso de la señora Guillén, mientras ella reía sobre las orquídeas importadas de la repisa de la chimenea. El gran salón de eventos de Carolina estaba bañado en luz de atardecer, filtrada a través de cortinas etéreas, tonos dorados y crema, junto con hortensias cuidadosamente arregladas, transformaban el espacio en una toma de revista de estilo de vida. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la chimenea, lo suficientemente suave como para sugerir riqueza, lo suficientemente alto como para cubrir la incomodidad sutil. Antorres de champán brillaban como amenazas. Llevaba a azul marino otra vez, civil, simple, deliberadamente discreto. Mariana pasó junto a mí, esparciendo perfume de jazmín y balanceando una bandeja de canapés. No gracias, dijo. Solo empujó la bandeja más cerca y susurró: están casi vacíos en la terraza. Vos sos buena organizando. Ana, sentí una vez e hice lo que me pidieron. Para ella, mi talento para la logística no era un signo de pensamiento estratégico, sino de contención doméstica. Carolina una vez le dijo a un amigo frente a mí: Ana Riby, le gustan las instrucciones. Nació para servir, no para liderar, y sin embargo, estaba liderando la distribución eficiente de bocaditos sobre terreno hostil en Cis, a Sara al otro lado de la sala. Solo un vistazo fugaz. Su cabello ahora más oscuro, atado en un moño apretado, estaba parada en la entrada. Sus ojos encontraron los míos por un momento y lo vi en la tensión que llevaba en mi nombre. Levantó su copa en el gesto más pequeño. Asentí de vuelta. No hablaríamos esta noche. Todavía no. En una nueva ola de aplausos atravesó la sala como una inundación escenificada. Carolina estaba en el centro, radiante en seda verde pálido, sosteniendo la mano de Sebastián como si fuera tanto su premio como su proclamación. «Y aquí está», dijo brillando. Sebastián Romero, condecorado, amado, risa perfecta, el tintineo de copas. Mariana se secó los ojos con una servilleta de tela, como si el momento fuera demasiado abrumador para procesarlo con conductos lagrimales secos. An Sebastián sonrió modestamente, estrechó manos, aceptó elogios, parecía cuidado, sí, pero no blando. Su postura era militar, incluso quieto. Entonces sus ojos vagaron. Me encontraron en se excusó suavemente y caminó hacia la mesa de refrescos. Hacia mí, enderecé la botella en mi mano y me giré levemente, lista para servir otra copa. Pero no tomó ninguna. Anse quedó parado a 2 pasos de distancia. Estábamos en medio del esplendor floral, las miradas entrelazadas. Sin sonrisa, sin pregunta, solo silencio. No me estremecía. Me miró con una especie de cálculo contenido. No confundido, no desconfiado, sino con reconocimiento. Y no parecía nuevo. Parecía recordado. Entonces, Carolina apareció a su lado, deslizó un brazo a través del suyo. Dijo casualmente, despectivamente: ignórala. Se está comportando raro últimamente. No me moví. An Sebastián tampoco. An Carolina tiró levemente de su manga. Él parpadeó, se dio vuelta y se dejó llevar. Pero justo antes de que desaparecieran en el círculo de invitados admiradores, se detuvo. Miró hacia atrás y dijo lo suficientemente alto como para que solo yo pudiera oírlo, un murmullo bajo atravesado por algo casi reverente:
en una casa que había enterrado cada rastro de mí. Milagrosamente habían conservado la única cosa que probaba que yo existía. A la puerta del ático crujió, como si no hubiera sido tocada en años. El polvo se arremolinaba en débiles rayos de luz que caían a través de una ventana estrecha. El aire olía a veranos olvidados en baúles de cedro, lana vieja. Un frasco de perfume hace mucho seco. Subí lentamente, el informe de operaciones bajo el brazo como una reliquia en la caja etiquetada Rebeca. Cosas había sido escondida detrás de decoraciones navideñas y cajas con trofeos de la infancia de Carolina. Y allí, bajo una pila de manuales técnicos obsoletos y un estuche de violín roto, lo había encontrado en el informe. Una sola copia, mi letra precisa, controlada, fechada y sellada. Operación Luna Fría, borrador. Martínez no recordaba haber guardado una copia física. No recordaba haberlo dejado atrás. Pero ¿qué más habían catalogado en secreto mientras fingían que yo no existía? Me agaché junto a un viejo baúl y abrí la primera página. Mis notas llenaban de margen a margen. Comunicaciones de radio interceptadas, coordenadas satelitales, modelos de riesgo. Casi podía sentir el calor del desierto a través del papel. Mis dedos trazaron el borde del papel, como si tocar hiciera que respirar fuera más fácil, y luego lo vi. En la página 3, abajo, escrito en tinta roja, esto nos salvó. ¿Quién había escrito eso? Me quedé helada. La letra era afilada, inclinada, disciplinada pero rápida, como de alguien que piensa demasiado rápido para escribir ordenadamente. Conocía esa escritura, la había visto en listas de entrenamiento, reuniones de operaciones, notas de estrategia garabateadas en pizarras secas en Sebastián Romero. Él lo había leído, no solo leído, anotado, respetado, buscado al autor. Me recosté sobre mis talones. El silencio del ático presionaba a mi alrededor. Aquí no estaba vacío, estaba lleno de todas las cosas que no decían, todas las cosas que preservaban en silencio. A las páginas revolotearon bajo mi mano, pero no las pasé. Mis ojos ardían, no de lágrimas, sino de algo más profundo, reconocimiento. No era solo un nombre en un borrador. Yo era el fantasma en la máquina, el susurro en su auricular que les ayudó a sobrevivir, y él lo recordaba. Mi respiración se ralentizó. Mi corazón, no en el recuerdo, volvió como un golpe en la cara en la noche en que escribí el informe. Una carpa en el perímetro trasero de Kandahar a las 2 de la mañana. Mi espalda encorvada sobre un feed satelital. Todos los demás dormían o estaban demasiado furiosos para hablar. Habíamos perdido 3 en una emboscada. Me culpaba a mí misma por descifrar demasiado tarde, por dudar, por no marcar una frase escondida en una señal de intercepción llena de estática. No va. Escribí el informe en la niebla del fracaso. No debía entregarlo, pero tenía que documentar el error. Tenía que admitir el daño. Y luego no lo hice. Lo doblé. Lo guardé en mi mochila y me convencí de que no importaban. Sara lo encontró una semana después. Lo sostuvo contra la luz y dijo: Annie, incluso los fantasmas dejan huellas, Rebeca. El informe es tuyo, lo creas o no. En ese momento descarté sus palabras. Ahora, aquí en el ático, con la letra de Sebastián, mirándome fijamente, supe que ella tenía razón. Voces se filtraban desde abajo, el tintineo de copas. Risas subían por las escaleras. Alguien gritó: Señor, estamos listos para el brindis. Él estaba buscando a alguien. Cerré la carpeta lentamente, las manos todavía firmes, y la presioné contra mi pecho. El peso descansaba justo debajo de mi clavícula, más pesado de lo que debería. Real. Mi voz atravesó el silencio, tan baja que apenas la escuché. Él lo sabe. Una vez arriesgó su vida en una misión que apenas sobrevivió. Esta noche firma su nombre bajo mi informe de operaciones. El estudio estaba débilmente iluminado. Entre las puertas del jardín y la biblioteca empotrada que Carolina había renovado el otoño pasado. No estaba destinado a invitados, pero Sebastián ya no era un invitado. Era familia, o eso afirmaban. Cerró suavemente la puerta detrás de él, bloqueando la risa que se desvanecía y el tintineo de los cubiertos. La fiesta se estaba dispersando. El champán se volvía rancio. Un disco de jazz sonaba suavemente por los parlantes de la casa.
una añada aterciopelada, probablemente de Mariana. Sonaba como una mentira que fingía ser tranquila. Ann colocó una carpeta sobre el escritorio, encuadernada en cuero, estándar militar. Dentro, viejos informes de la OTAN, mapas de operaciones arrugados, una página amarillaba en las esquinas. Ann cuidadosamente hojeó, pero la prisa se deslizó en sus movimientos. Entonces, encontró una página suelta entre los informes. La tinta estaba desvanecida, pero clara, un memo de operaciones. Líneas anónimas subrayadas en rojo, patrones satelitales, lógica, representaciones del terreno. El nombre en código arriba decía Ann Operación Luna Fría. Ann su mano dudó. Sacó una página separada del bolsillo interior de su chaqueta, la del ático, el borrador de Rebeca. Las puso una al lado de la otra. A las caligrafías coincidían, no solo en forma, sino en ritmo, como la pequeña E caía ligeramente. Los números escritos con cero cerrado como una orden. Había visto miles de memos, docenas de caligrafías. Esta lo había perseguido Ann durante 5 años. Llevó la página anotada con él. Una vez preguntó en voz baja si alguien conocía al autor. Nadie lo hacía, no decían que no lo sabían. Era solo un informe, dijeron. Otro informe de situación sin nombre, que casualmente fue correcto. Pero no fue solo correcto. Salvó a 2 unidades de un lanzamiento erróneo, incluida la suya. Sacó su celular y se dirigió a una esquina, protegiendo la pantalla de la luz parpadeante. Se desplazó al nombre. Lo tocó. Sara atendió al tercer timbre. «Estoy en la casa», dijo sin saludar. «Me lo imaginé», respondió ella. «Encontré el informe en Sara. Es su letra. Siempre fue de ella, ¿verdad?». Siguió una pausa. «De esas en las que se respira aire antes de ir al fuego en sí», dijo Sara. «Ese informe salvó a 2 unidades, incluida la tuya». Exhaló una vez. Un sonido como algo que se levanta o se rompe en ella. No dijo una palabra. «Ann no tiene que hacerlo», dijo Sara. «Pero tal vez vos sí». Terminó la llamada sin despedida. Abajo, la casa zumbaba con la energía de una fiesta que fingía no haber terminado todavía. La gente posaba junto al arco floral que habían montado para las fotos. San Sebastián se movió con determinación a través de la multitud, su expresión inescrutable. El papel doblado, cuidadosamente doblado, estaba metido en el interior de su traje, presionado contra su pecho como un pacto. El fotógrafo pidió la foto familiar. Carolina tomó el centro sin que se lo pidieran. Mariana ajustó el dobladillo de su vestido. Papá alisó su corbata. Su mirada nublada por el orgullo ensayado en Rebeca estaba parada de lado, en el borde del encuadre. No del todo adentro, no del todo afuera. San Sebastián se acercó lentamente. No dijo una palabra. Solo su presencia hizo que la sala se inclinara. La gente se apartó sin darse cuenta. No le habló, no hizo ningún gesto. Simplemente se paró cerca mientras el obturador hacía clic una y otra vez. Una interrupción silenciosa. Un hecho demasiado grande para ignorarlo. Ann el fotógrafo pidió sonrisas. Sebastián asintió. Rebeca se giró levemente. Lo sintió, pero permaneció inmóvil en cuando terminó la sesión de fotos. La multitud comenzó a dispersarse hacia el pastel, hacia el whisky, hacia las salidas. Él dio un paso más cerca. Ella no lo notó al principio. Luego sintió el papel que se deslizaba en el bolsillo de su abrigo. Suavemente, deliberadamente se inclinó hacia adelante, la voz lo suficientemente baja como para eludir sus defensas. «Por si olvidás quién sos». Ann luego se fue. Sin fanfarrias, sin aplausos, solo claridad. Ann brindaron por la carrera de Carolina, por el puntaje de golf de papá e incluso por las nuevas cortinas. A la mujer que salvó una base de un bombardeo, la omitieron. La sala principal brillaba con esfuerzo. Cortinas de terciopelo enmarcaban ventanas altas como vestidos esperando movimiento. Los candelabros centelleaban sobre una larga mesa de caoba, tan pulida que podía ver mi propio reflejo, apretado de niña. A mi alrededor, copas de vino en alineación simétrica. Chuletas de cordero suaves, como mantequilla, descansaban en platos, junto a zanahorias, reliquia perfectamente asadas en impecable. Hasta el último detalle. Ann Carolina se levantó primero, copa en mano.
La sala se detuvo, como si estuviera congelada por orden. Su sonrisa podría haber parecido cálida si no supieras cómo estaba compuesta. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Comenzó. Ha sido un año de logros increíbles. La organización benéfica de mamá superó sus objetivos de recaudación de fondos. Papá finalmente jugó bajo 90 en el campo de golf en risas reales. Y por supuesto, agregó, haciendo una pausa para el efecto, cerramos nuestra financiación Serie C. La empresa se expandirá a Ginebra el próximo trimestre. Fue humillante, hubo aplausos, ligeros, elegantes. Tomé un sorbo de vino, no saboreé nada. Y nada de esto, continuó, poniendo una mano en el hombro de Mariana, habría sido posible sin esta familia. Mariana brilló como si hubiera sido bautizada. An Sebastián estaba sentado en silencio a su lado, su expresión inescrutable. Al luego vino papá. Se levantó lentamente, levantó su copa con demasiado orgullo. Y no olvidemos a Rebeca, dijo en un tono tan casual como si estuviera mencionando al florista. Siempre callada, buena con los números. Siguieron algunos asentimientos corteses. Luego una mujer con perlas doradas inclinó la cabeza y preguntó: «Entonces, ¿sos algo así como administración militar?» Me volví hacia ella. Diseño operaciones, respondí tranquilamente. Siguió. Silencio. No sorpresa, desinterés, como si hubiera dicho que ordeno alfabéticamente desastres a Ana. Alguien se aclaró la garganta. Un tenedor raspó porcelana. Carolina se aclaró la garganta teatralmente. Levantó su copa nuevamente. ¿Y quién? Ave, dijo, con los ojos brillando divertidos. Tal vez, el año que viene, Rebeca planifique la logística de nuestra luna de miel. La risa la atravesó, ligera, despectiva, lo suficiente como para que no doliera, justo lo suficiente como para recordarte que no te levantes. No me estremecí. Tomé mi agua en mi mano, no temblón. Entonces Sebastián se puso de pie, tenedor en mano. No levanté mi voz. No enumeré mi rango en alguien, más lo hizo. Y la sala se rompió en el tintineo de plata sobre porcelana. Llenó el salón cuando se retiraron los platos de postre. Panna cotta de vainilla temblaba sobre porcelana fina, sin tocar, mientras los invitados se reclinaban satisfechos. La risa se disolvió en murmullo. La luz de las velas suavizaba todo, excepto a mí, y me senté quieta, la espalda recta, las manos tranquilas en el regazo. La humillación de antes aún colgaba como humo en el aire. Carolina había dado su última puñalada y la sala se había reído puntualmente. Papá había dado su habitual reconocimiento tibio a mi existencia. Y yo no había dicho absolutamente nada. An Sebastián se levantó, en el movimiento fue silencioso, deliberado, pero cortó la sala como un cambio de presión de aire. Golpeó una vez con el dorso de su tenedor contra su copa. El sonido no fue fuerte, pero rompió la conversación. «Antes de que lleguemos al postre», dijo, con voz tranquila pero penetrante, «me gustaría tomar un momento». La gente se volvió, las cejas levantadas. Carolina se veía confundida, pero sonreía, lista para volver al centro de atención. Sebastián no sonrió. «Quiero agradecerle a alguien en esta sala», continuó, sin mirar a Carolina, sino a través de la mesa, dejando que la tensión creciera con cada respiración. «Alguien que me salvó a mí y a otros, alguien cuyo trabajo nos mantuvo con vida». Una risa confundida se elevó. Mariana inclinó la cabeza. «Sebastián», dijo ligeramente, «seguramente te referís al…», pero él levantó la mano y la silenció. An se dio vuelta. «General Martínez», dijo claramente, con los ojos fijos en los míos. «No saludé antes, An, perdóneme», y luego lo hizo. Un saludo afilado, perfecto, formal, pero audible. En la sala no solo cayó en silencio, se rompió en los jadeos, siguieron como réplicas. La copa de vino de Mariana se volcó hacia un lado y se rompió en su plato. Los labios de Carolina se abrieron temblando de incredulidad. Papá dejó caer su tenedor. El tintineo sonó fuerte en el silencio mortal. Alguien susurró: «¿Ella es una general?». Al otro lado de la sala, un hombre de uniforme se levantó lentamente. Luego, otro. Ambos hombres saludaron. En el mundo se inclinó. No me moví. Miré a Sebastián a los ojos y sostuve la mirada. Luego, lentamente, tomé mi vaso de agua y tomé un sorbo. Dejé que el momento se expandiera.
Finalmente hablé. —Sentate, coronel —dije tranquilamente—. No es necesaria ninguna ceremonia. Solo fue una misión. Su mano bajó, pero no se sentó. Se quedó parado en la tormenta que había conjurado, y dejó que el silencio colgara. Nadie terminó su panna cotta. El silencio sabía más afilado que el vino en el comedor una vez dorado. Ahora se sentía sobreexpuesto, como un escenario que había estado bajo las luces demasiado tiempo después de que los actores habían huido. Los tenedores se cernían sobre postres sin tocar, las manos jugaban nerviosamente con las servilletas. Los ojos revoloteaban como polillas buscando una salida. Nadie habló primero. El silencio no era solo incómodo, era sísmico. Desplazaba placas tectónicas debajo de cada sonrisa que me había descartado, cada brindis que me había excluido. No me moví. Lo dejé sentarse. Mariana estaba sentada a 2 lugares a mi izquierda. Se inclinó levemente hacia Carolina, y siseó en voz baja. Esto no estaba en el guión. Carolina no reaccionó. Su mirada permaneció fija hacia adelante, la boca todavía ligeramente abierta. Un temblor en sus dedos traicionaba la calma que luchaba por mantener. Sebastián se había vuelto a sentar, postura compuesta, rostro inescrutable. No habló más. No tenía que hacerlo, papá. Finalmente exhaló. El aliento tembló, apenas audible. Alcanzó su vino, falló el vaso, lo intentó de nuevo. Cuando finalmente me miró, sus ojos no estaban enojados ni avergonzados, simplemente estaban vacíos. Como un hombre parpadeando a través del humo. Carolina se aclaró la garganta con voz delgada, forzada. Pero Rebeca siempre fue tímida, ¿no? Intentó sonreír, pero la sonrisa se rompió antes de que pudiera formarse completamente, antes de que pudiera llegar el silencio. Una voz cortó desde el otro extremo de la mesa como una hoja. Con todo respeto, señora, dijo, yo recibí informes bajo su mando. Ella coordinó 3 operaciones desde Alemania el año pasado. Sus pronósticos son la razón por la que mi equipo volvió a casa intacto. El orador era el hombre de traje oscuro, a quien ahora reconocí como un oficial retirado, pero la forma en que se sentaba todavía tenía la postura de un comandante. Un ex general. Sus palabras cayeron como piedras en el agua. Papá se volvió hacia mí. Su voz no fue desdeñosa por primera vez, ni siquiera sonó ensayada. Simplemente fue tranquila. No lo sabía, murmuró. Levanté mi copa de vino lentamente, tomé un sorbo, dejé que el sabor se asentara. Luego la bajé, lo miré y dije claramente, ¿nunca preguntaste? La sala volvió a quedar en silencio. No fue un reproche, no fue un grito, pero resonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho en 30 años. Y luego alguien en la parte de atrás se puso de pie y aplaudió una vez. Luego 2 veces. Resonó como un signo de puntuación. Otro invitado se unió, luego otro. El sonido se extendió lentamente, primero vacilante, luego completo. No me levanté. No bajé la cabeza, simplemente me senté allí y los dejé reclamar su dignidad de la única manera que sabían. Finalmente, devolviéndome la mía. No, cerré la puerta de un golpe. No dije adiós. Pero nadie me llamó invisible cuando salí. El vestíbulo estaba tranquilo ahora, sin la escenificación anterior. La fiesta se había desmoronado detrás de las gruesas puertas dobles, disolviéndose en conversaciones a medias. Tintineo amortiguado de copas, acompañado de conciencia en esta sala, enmarcada por pisos de mármol y espejos de diseñador. Finalmente sentí la ausencia de ruido como una bomba. Lentamente me puse el abrigo, los dedos rozando el forro. El informe que Sebastián me había metido en el bolsillo antes todavía estaba allí, cuidadosamente doblado, un símbolo, un saludo, una prueba que no necesitaba palabras afuera. El viento susurraba y acariciaba la fachada de la villa. Una luz del porche parpadeaba. Un defecto en el mundo escenificado que Carolina buscaba tan desesperadamente preservar. Pasos se acercaron desde atrás, medidos, pero decididos. Sabía que te encontraría aquí, dijo Sebastián, en voz baja. Me di la vuelta. No llevaba uniforme, al menos no realmente, pero la forma en que se movió esta noche, preciso y contenido, bien podría haberlo llevado. Puesto en su mano sostenía una carpeta delgada, no sellada, ya no clasificada. ¿Recién desclasificada?, dijo, y me la entregó. La
Original. Tu firma está en la página 9. Pensé que querrías tenerla. Para tu próxima alumna, tomé la carpeta sin mirar adentro. Conocía cada línea de memoria. Gracias, dije simplemente en detrás de él. La puerta principal se abrió y Sara entró. No sonrió, no dijo nada al principio, solo asintió una vez. Sus ojos encontraron los míos con la confianza firme e inquebrantable que siempre irradiaba. Bien jugado, Mem, dijo, y escuché el orgullo tranquilo resonar en su voz. Normalmente estoica, Mariana apareció en el pasillo. Congelada al verme, no dijo nada. Flotó incierta entre la confrontación y la retirada. Sus perlas estaban torcidas. Su rostro tenso con cálculos que ya no podía controlar a Carolina. Salió después, el cabello ligeramente despeinado, el maquillaje ya no impecable. El brillo del control se había desvanecido. Abrió la boca, levanté la mano a Ann esta noche. No, se congeló, obedeció por primera vez. Ann Sebastián retrocedió. Dándome espacio, Sara se paró a mi lado, como si perteneciera allí, porque así era Amé. Volví una vez más hacia el interior de la casa. El candelabro brillaba débilmente en la distancia, proyectando sombras distorsionadas. Detrás estaba la mesa, los marcos de fotos, los aplausos que llegaron demasiado tarde. No vivo aquí, dije en voz baja. Sara Sebastián. Nunca viví aquí. Luego caminé por la puerta y hacia la noche. El viento era fresco, casi vigorizante. Sara sostuvo abierta la puerta del auto, las llaves ya en la mano. Mientras bajábamos las escaleras, me miró. ¿Querés tomar algo? La miré de reojo. En el whisky va por mi cuenta, agregó. Solo si puedo elegir la próxima pelea. Sonrió. Trato hecho, y desaparecimos en la noche. No como fantasmas, sino como comandantes de nuestro propio silencio. Mi padre una vez me dijo que yo era una chica inteligente que no sobreviviría en el mundo real. Su carta comenzó con en querida General Martínez Anel, estaba en mi escritorio como si no perteneciera. Color crema, tamaño estándar, dirigido con letra familiar y angular. Mi nombre completo estaba escrito, no Rebe ni señorita, ni siquiera simplemente Rebeca. Y por un largo momento no lo toqué. A la base estaba tranquila. El zumbido de las luces de neón sobre mí se mezclaba con el golpe distante de un instructor de ejercicios en su turno nocturno. Tomé el sobre, fechado 2 días después de la fiesta, con matasellos de Buenos Aires, sin dirección del remitente, pero conocí esta escritura. La había visto en los márgenes de formularios de consentimiento escolar olvidados, en notas pegadas en la heladera que siempre terminaban con no toques mis herramientas. Adentro había una página doblada. Querida General Martínez. Las palabras se sentían extrañas en su mano, como si alguien más la hubiera guiado. Leí lentamente. Los ojos siguieron cada bucle vacilante. No sé cómo empezar. Tal vez debería haber dicho algo antes. Tal vez debería haber mirado más de cerca. Tal vez simplemente no supe lo que estaba viendo. Mis dedos temblaron, pero seguí leyendo. Nunca hiciste ruido. Ese fue el problema. Carolina reclamaba todo. Vos te adaptabas. Pensé que eso significaba que estabas bien. No me di cuenta de que el silencio puede significar algo más. Una respiración se me quedó atascada en la garganta. Bajé la carta, retrocedí, luego regresé como si me hubiera traído magnéticamente. Te vi irte esa noche. Y por primera vez, realmente te vi. No se disculpó. No directamente, no hubo explicaciones dramáticas ni por favor, solo una serie de pequeñas confesiones cosidas por alguien que finalmente había entendido la forma de su ausencia. Pensé que no sobrevivirías en el mundo real. Resultó que fue el mundo el que no pudo seguirte el ritmo. ¿Terminó? Simplemente, no tenés que responder, solo quería que lo supieras. ¿Te veo? Ahora. Doblé la carta una vez, 2 veces y la sostuve firmemente en mi palma. Mi celular vibró. Un mensaje de voz de Sara. Presioné reproducir. No le debes una respuesta, dijo su voz en voz baja. Basta con leer la carta. Verlo arder también es justo. Sonreí débilmente. Por supuesto que lo sabía. No. Respondí al memo. En cambio, fui a mi archivador y saqué un encendedor del kit de emergencia.
La carta se incendió brillante. Luego se desvaneció hasta convertirse en ceniza en el cesto de basura de metal. Pero una línea la había recortado antes de encender el fósforo ante. Veo ahora, la prendí en el tablero de corcho sobre mi escritorio. Directamente debajo, escribí una nota en un post-it y lo pegué al lado en que te vean, pero no esperes ser vista. El golpe vino suave. Me di la vuelta. Una joven sargento estaba en la puerta, uniforme, postura impecable, nerviosa. Ma'am, llegó una solicitud del colegio militar. Quieren que dé una conferencia. Asentí una vez. Voz tranquila. Deciles que acepto. Carolina una vez dijo que la pulsera se veía barata. Ahora la devolvió en una caja de terciopelo. Sin nota, la sala de correos estaba tranquila. El zumbido de las luces de neón sonaba como un viejo recuerdo. Firmé el pequeño paquete sin pensar. Esperaba equipo o una reposición de etiquetas cifradas pero la dirección del remitente era desconocida. Sin nombre, solo una dirección de apartado postal en Buenos Aires. Di la vuelta al paquete una vez, luego otra. La empleada levantó una ceja. Eso es todo por hoy, ma'am. Asentí. Metí el paquete debajo del brazo. Afuera comenzó a nevar. Fino como azúcar en polvo. Del tipo que no se pega. Solo cubre el suelo con la idea del invierno. De vuelta en mi oficina. Cerré la puerta. Puse la caja sobre el escritorio y la miré como si pudiera sisear. No era pesada, no era grande. Solo precisa. Un cuadrado de terciopelo. No más grande que mi palma. La abrí lentamente. Adentro, incrustada en tela azul profundo, estaba la pulsera, la de plata que había perdido, que me dijeron que había perdido en el campamento de verano cuando tenía 10 años, una pieza delgada y filigrana con un pequeño colgante de brújula y el grabado más delicado de mis iniciales en el cierre. Recordaba cómo Carolina se había burlado de ella una vez. Parece sacada de una caja de cereales, había dicho. Demasiado chica para vos, Ann. Pero aquí estaba. El colgante estaba pulido, el cierre reemplazado. Se veía cuidada. No había nota, ni siquiera un papel con su letra, pero sabía que era de ella. La ausencia de palabras era firma suficiente. La levanté con cuidado y la giré entre los dedos. ¿Ya no me quedaba? ¿No había quedado en años? Mis muñecas se habían engrosado con el tiempo, con el entrenamiento y las consecuencias, pero no estaba destinada a ser usada. La puerta crujió, solo una ráfaga de viento del pasillo. Puse la pulsera junto a un mapa táctico enmarcado de la Operación Luna Fría, el mismo mapa que había usado en los informes. La misma misión que lo cambió todo. A mi celular vibró. Un mensaje de Sara. Ella la envió. Valiente a su manera. Miré la pantalla, luego otra vez a la pulsera. Carolina nunca se había disculpado, ni una sola vez. Pero tampoco la había tirado. Susurró. No lo entendiste, pero lo guardaste. ¿Eso cuenta? La sala estaba tranquila, la nieve bailaba fuera de la ventana en espirales. Perezosa me senté y dejé que el silencio me envolviera. Luego, pitó un correo electrónico. Asunto. Confirmación de conferencia invitada, Colegio Militar de la Nación para General Rebeca Martínez. Título del curso Liderazgo Adaptativo e Inteligencia Emocional. Me recosté en la silla. Pasé una vez más por la pulsera y luego me volví hacia el futuro. No aceptaron mi rango. Se pusieron de pie porque los hice repensar el liderazgo. El auditorio con paneles de roble olía débilmente a pulimento y papel. El viejo respeto que se adhiere a las instituciones militares, filas de uniformes rígidos se sentaban atentos bajo el alto techo abovedado. Sus placas de identificación captaban la luz como declaraciones silenciosas. Me paré al frente, no detrás del podio, sino a su lado. Hoy no hay púlpitos, no hay barreras. Estudié los rostros, jóvenes, agudos, expectantes. La mayoría probablemente ya me había buscado en Google. La verdad, o al menos su fracción digital, se había extendido rápidamente. Pero no estaba aquí para repetir titulares. Comencé sin introducción, sin saludos. Dije, guarden su respeto para la mujer a su lado que duda de sí misma y aún así está aquí. La sala se movió, los hombros se enderezaron, pero las respiraciones se volvieron más ligeras. Sara me había dejado aquí esta mañana. No se quedó, solo se apoyó en la ventanilla del auto y dijo, tu campo de batalla.
tus reglas. Había asentido, y nunca me había sentido tan desnuda en mi uniforme de servicio como en mis uniformes de camuflaje del desierto. Hice clic en el control remoto y mostré una sola diapositiva en un mapa de calor de la Operación Luna Fría. Sin nombres, solo los contornos del terreno, la proximidad de amenazas y rutas de escape. Esto, dije, es como se ve la empatía, cuando se traduce en datos. No expliqué más, los dejé inclinarse los guié a través de la misión, no con jerga, sino con causa y costo. Como un pequeño retraso, una vacilación no detectada en la voz de un analista, Junio R. cambió una decisión de comando, como hacer una pausa y preguntar por qué sonaba diferente, reposicionó un equipo y salvó vidas. Como el liderazgo no es solo gritar órdenes, sino notar las grietas antes de que alguien caiga por ellas. A mitad de la presentación, la cadete Reyes levantó la mano. Su postura era militarmente perfecta, pero sus ojos me recordaban demasiado a los míos a los 20. ¿Qué pasa si todavía no nos ven? Hice una pausa. La sala estaba en silencio. Entonces véanse entre ustedes, dije, ahí es donde comienza. La visibilidad no se otorga, se practica. Primero aquí, luego allá afuera. Vi a Morales, un cadete Mayo R en la primera fila, moverse levemente. Su bolígrafo se detuvo en el aire en medio de una nota. Apareció otra diapositiva, esta vez sin datos, solo una cita de un informe posterior a la acción que yo misma había redactado una vez. La operadora preservó la cohesión a través de la calma bajo fuego. Debajo, mi propia anotación: el liderazgo es silencioso hasta que necesita ser ruidoso. Volví hacia ellos otra vez. Estamos entrenados para resistir en voz baja, pero eso no significa que tengamos que estar en silencio. Luego, retrocedí de la pantalla. Fui a la pizarra. Tomé una tiza blanca. La dejé rayar suavemente sobre la superficie mientras escribía. La visibilidad no es validación. La autenticidad no necesita un foco de atención. Un silencio. Luego movimiento. Morales fue el primero en ponerse de pie. No apresurado, no dramático, simplemente deliberado. Luego Reyes. Luego fila por fila. Toda la sala se levantó. No aplaudieron. No tenían que hacerlo. El solo hecho de ponerse de pie fue reconocimiento. No del rango, sino de la resonancia. Asentí una vez. Guardé la tiza en la bandeja y me volví completamente hacia ellos en clase despedida. Por primera vez en mucho tiempo, me vi en un marco, y no era solo medio hombro. El sobre descansaba pesado de intención en mi escritorio, sin dirección del remitente, pero la letra era de Sebastián. Esa caligrafía inclinada y considerada que encajaba más con informes de situación que con tarjetas de cumpleaños. Lo abrí con mi abrecartas. No por ceremonia, sino por costumbre. Adentro, envuelto en papel de seda mate, había un simple marco de madera, suave y discreto, uno que no exige atención, sino que se gana silenciosamente su lugar. La foto en su interior me detuvo. Yo y la cadete Reyes, lado a lado en el auditorio del colegio militar. Ella estaba riendo justo en ese momento, la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, como si el universo finalmente le hubiera dado permiso para exhalar. Y yo no estaba recortada ni en la sombra, estaba centrada, clara, presente. Debajo de la imagen, en la letra ordenada de Sebastián: por si olvidas, ahora te ven. Me recosté en la silla y dejé que el momento hiciera su efecto. La lámpara en mi escritorio proyectaba una luz suave, capturando los bordes de mi café enfriado y los archivos abiertos de los informes del día afuera. El viento presionaba suavemente contra el cristal de la ventana. Un recordatorio de que el mundo continuaba. Una vez me dieron la silla más pequeña en la mesa. Ahora construyo mesas y enseño a otros a hacer lo mismo. La biblioteca del colegio militar estaba casi en silencio. El único sonido era el golpeteo suave de la lluvia contra las ventanas arqueadas y el ocasional crujido de una silla. Mi laptop brillaba débilmente en el rincón tranquilo donde había reclamado mi lugar habitual, lo suficientemente lejos de los estantes para poder pensar, lo suficientemente cerca para sentir la historia como una respiración. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Luego escribí la última línea del manuscrito. No es su ausencia, os tu propia presencia. Me recosté
Exhalé. No era una victoria lo que se asentó en mi pecho en no del todo. Era más como una alineación, como algo que había estado roto durante años, se unía silenciosamente. Afuera, un trueno distante subrayaba la lluvia. Alcancé el té que Sara me había traído antes. Jazmín, todavía tibio. Había venido sin mucho alboroto, solo con una toalla seca, una sonrisa conocedora en las palabras, en los finales, no son silenciosos, ¿sabes? Solo fingen serlo. Mi escritorio una vez estuvo casi vacío, solo el manuscrito, algunas notas dispersas y un marcador que Reyes había traído personalmente esta mañana. Era de madera de olivo, con su letra grabada para la general, que nunca necesitó aplausos. Sonreía, no se quedó para explicarlo, solo lo dejó en el escritorio durante los ejercicios matutinos y asintió, justo como yo una vez le asentí a Sara bajo el sol abrasador de Afganistán. Comprensión silenciosa, transmitida como una brújula. Tomé un sorbo de té, leí la línea nuevamente, no aplausos. Presencia en Sara. Regresó, mientras yo cerraba el sobre, grueso, lleno de páginas y dirigido a la editorial en el centro de Buenos Aires ANSE, se sentó frente a mí, se apoyó en un codo y estudió mi rostro como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Ya no sos solo una voz, dijo sin sonreír, sos el silencio que hizo hablar a otros. No respondí, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque no había nada más que probar afuera en la biblioteca. Cadetes pasaban con uniformes húmedos, cabezas agachadas contra la niebla. Algunos miraron hacia las ventanas altas. Uno me vio y asintió bruscamente. Sin saludo, solo reconocimiento. El manuscrito fue más gentil de lo que había imaginado. El título del libro era simple: La comandante silenciosa. Subtítulo: En lo que olvidaron, me convertí. Llevé el sobre yo misma al correo de salida. Lo metí sin ceremonia. Esta historia finalmente le pertenecía al mundo saliendo. Pasé la vitrina con los nombres de instructores pasados. Mi nombre había sido grabado en el nuevo panel la semana pasada. Pequeño, preciso, irrefutable en afuera. La lluvia se espesó. Me tomé mi tiempo. Entré en ella, me quité la placa de identificación, la guardé en el bolsillo y dejé que las gotas tocaran mi piel. Nadie me llamó general, pero cada cadete que pasé encontró mi mirada y asintió. No porque se les dijera, sino porque querían y eso finalmente fue suficiente. Permití crecer. Mi celular vibró. Un mensaje de Reyes: sí, soy la mitad de fuerte que vos. Seré suficiente. Miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta: ya los osan seguirán. Coloqué el marco con cuidado junto a mis medallas de campo. No encima, no debajo, solo al lado. Una nueva edición de igual peso en él. Legado no consistía solo en bronce y ceremonias. A veces estaba en ecos silenciosos y coraje prestado. Tomé un bolígrafo, deslicé una tarjeta de nota en la esquina del marco y garabateé una línea: no el rostro en el marco. La fuerza detrás. La casa estaba en silencio, la base más silenciosa aún. Abrí mi borrador personal, el que había guardado en notas dispersas durante vuelos de operaciones y noches en el cuartel capítulo. Uno en la general que intentaron olvidar. El cursor parpadeó. No dudé, una vez la llamaron olvidable. Ahora incluso el silencio se inclina en su presencia. La justicia no grita. Llega como la nieve sobre piedra constante e inamovible, como el acorde final de una melodía olvidada. Hace mucho tiempo, la justicia puede llegar tarde, pero resuena poderosamente cuando se escucha. Ningún muro de mentiras resiste para siempre contra la marea de la verdad.